esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. No es Cartagena, no es Londres, no es el Ferrol, no son los astilleros de La Habana, no es el Guarnizo, no es la Carraca, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar pues del renacimiento de la Armada Española durante el siglo XVIII, que a principios del siglo XVIII era un absoluto desastre. Durante la Guerra de Sucesión prácticamente no existía marina, y cómo se llega al siglo XIX, pues no siendo la mejor marina del mundo, que era la inglesa, pero con unos excelentes barcos, con una excelente oficialidad, y vamos a ver cómo se logró eso, cómo se logró esa resurrección de un estado pésimo a un excelente estado. Y bueno, para eso tenemos aquí de invitado a Javier Beramendi, que nos va a acompañar en lo que pueda, porque no es que sea especialista en esto, pero sí que ha hecho sus cosas con la marina francesa del siglo XVIII. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Yo hago más bien digamos que mi postura es la del aventurero, ¿no? Yo soy de tierra adentro, yo los asuntos navales poquito, pero bueno, voy a ver si me encargo de meter la pata y de buscar las preguntas raras. Bueno, ya sabéis que a Javier lo podéis seguir en Twitter en @tantanberamendi, y en el grupo de estudios de historia militar gem.es, con H intercalada ahí, y nada, y a nosotros nos podéis seguir en Histocast, @Histocast, en la página de Facebook y en histocast.com. Y me guardo para el final al invitado que tenemos hoy, que es Luis Delgado Bañón. Delgado Bañón, que es capitán de navío y que tiene una saga impresionante de libros, la saga marinera española, que no solamente está en una editorial, está en Noray y está en la editorial Aglaya. Y tiene, bueno, está preparando el libro número 22, ¿no? Buenas noches, don Luis. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Sí, en efecto, estoy escribiendo el 22, el 22º. Yo, la verdad, estaba pensando en mencionarlos todos, pero es que es absolutamente impresionante. O sea, no sé por dónde empezar. Bueno, están los más. Hay una serie de los que más llaman la atención, pues eso, el navío Santísima Trinidad, del Príncipe de Asturias. En cada uno, pues relata una época y quería usted llegar hasta, o si quieres te tuteo, no, tuteame. Pues quería llegar hasta la guerra civil. O sea, empezamos en el 18 y terminamos en la guerra civil. Esto es como los episodios nacionales, pero por mar, ¿no? Episodios nacionales navales. Claro. Sí, mi idea es novelar la historia de la Armada desde la segunda mitad, ya entrada la segunda mitad, casi el último cuarto de el momento de mayor esplendor de la Real Armada, lo que se llamó como Marina Ilustrada, Marina de Carlos III, hasta la Guerra Civil del 36. O sea, 56 volúmenes. Pero me quedan muchos todavía, sí. Bueno, pero ya hay buen camino, ¿eh? O sea, hay camino hecho. Pero no solamente hay escritos aquí, hay también otros libros bueno, otras novelas que ha publicado. No, en total habré publicado unas 30 y tantas novelas y unos 40 y tantos ensayos y artículos de investigación histórica naval. Sí. A mí la verdad es que me tiene impresionado. Eso no es más que trabajo. Sí, bueno, pero no es más que trabajo, pero hay que trabajar. O sea, parece mentira, pero es un esfuerzo y hay que reconocerlo. Y pues yo creo que es una de las personas más indicadas que puede hablarnos de todo esto. O sea, del renacimiento de la Marina Española en el siglo XVIII. Por cierto, ¿cómo ya esto es una pregunta así que me turba. ¿Cómo se te ocurrió hacer todo esto? ¿Por qué? O sea, la saga marinera española. Yo empecé dedicado a la novela desde muy temprana edad. Mis primeras novelas serias, que yo llamo serias ya, son en el año 71, 72, 73. Después, como oficial de la Armada y mi amor por la historia naval, pues derivé bastante eso, dedicarme a la investigación histórica naval pura. Pero después volví a la novela en el 90. En principio como novela de ficción, porque yo me considero más novelista que historiador, a pesar de lo que digan. Y
empecé novela de ficción pura, después empecé a meterle algún detalle histórico y por casualidad me encontré, tras un encargo que no pensaba hacer de una editorial con la que trabajaba por entonces, de escribir una pequeña novelita juvenil para los colegios sobre un hundimiento, pues me encontré escribiendo novela histórica naval y haciendo el volumen siguiente y dije, pues aquí tengo una colección de novelas históricas. Y entonces fue cuando la planifiqué con cierto detalle, porque soy bastante concienzudo en eso. Y en principio la planifiqué en 46 volúmenes. El periodo que te he dicho. Pero después he ido aumentando, porque conforme he enfocado diversos periodos de nuestra historia, porque ya voy por 1825, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra de Independencia yo tenía previstos 3 volúmenes nada más, pero me di cuenta que de la Guerra de Independencia no había nada escrito sobre el papel de la Armada, tanto que la gente, al leer obras, hasta obras de estas historias de España, de que cada volumen pesa unos 8 kilos, y tocan la parte de Fernando VII en la Guerra de Independencia y la Armada, la gente debe pensar, no existía la Armada. Nada más falso, porque si Cádiz mantuvo la bandera de la España libre y Cádiz se defendió por los caños, Cádiz se defendió a base de 120 lanchas cañoneras, ¿no? Y todo venía por la mar, a Cádiz, ¿no? Pero bueno, fui aumentando y ahora pues voy por 56 de momento. Oye, pues no va mal, ¿no? Sí. Lo malo es que de vez en cuando pego un estirón de estos, bueno, también le metí uno más en la Guerra de la Convención Francesa, que yo creo que es cuando empieza el mal de los males, con Godoy, que empieza el principio del fin, cuando empieza a declinar la Real Armada, esa escuadra fantástica que heredó Carlos IV, como yo digo, sin merecerlo, y fue cayendo poco a poco hasta, como se dice, en Trafalgar se perdió la Armada. No, la Armada se perdió por la desidia de muchísimos años antes, como te digo, desde la Guerra de la Convención Francesa, 93-95, y lo vi tan importante ese periodo cuando no está demostrado historiográficamente, en documentos, pero cuando se achaca que Godoy, cuando los franceses invaden España y se asusta y se planea por primera vez el posible paso de la corte a la Nueva España, dice Godoy, ni un navío más para la Armada, fusiles para el ejército. Pues la verdad es que el último navío es justo se construye en esos años, se acaba de construir, y no se construye ninguno más en 50 años. O sea que fue un dejar ir, hundirse poco a poco, aparte de los arsenales sin dinero, sin posible mantenimiento de los buques, un mantenimiento que era, si hoy en día es importantísimo el mantenimiento de los buques, los buques de madera y de vela del siglo XVIII era fundamental. Todavía más. Javier quería hacer una pregunta. Sí, no, yo quería intervenir porque me llama la atención. Pregunto, yo es una intervención, porque me llama la atención que Luis dice que no tiene vocación de historiador, y la verdad es que tiene novelas que tienen una documentación fantástica. Yo, recuerdo así a bote pronto el del navío Príncipe de Asturias sobre Trafalgar, que novela a un nivel documental espectacular, y bueno, parece que también va a derivar un poquito la saga hacia una parte más imaginativa con este último volumen, con la Goleta Providencia. Es la excepción que cumple la regla. No, yo soy un obseso de la documentación. Creo que todo novelista se debería documentar para lo que escribiera correctamente. No sé, yo he visto novelas que se escriben en la época de Lepanto o en el siglo XVI, pero para escribir en el siglo XVI tienes que, no solamente en la parte histórica, sino cómo vestían, cómo comían, todo, hay que documentarse. En la parte histórica, Javier, tú lo sabes, el género de la novela histórica naval está dominado por los británicos de norte a sur. Puedes encontrar hoy día 12 o 13 colecciones de novela histórica de muchos volúmenes. Y yo los catalogo a todos igual. Son muy amenos, novelistas amenos y buenos, pero les importa un rábano tanto el rigor histórico como el marinero, a veces. Y yo eso no estoy de acuerdo, aunque es la gran discusión de la novela histórica, ¿no? Pero creo que se lee tan poca historia en España que si un pobre que coge un día una novela histórica naval, como puede ser Trafalgar, o como puede ser la parte de Alexander Kent que toca Trafalgar,
y que cuenta ese camelo de que la escuadra de Cartagena sale, que la que mandaba don Justo Salcedo, que no pudo salir y unirse a Villeneuve porque la epidemia de fiebre amarilla dejó sin dotaciones a la escuadra de Salcedo. Pero creo que si se comenta mal la historia y se dicen datos absolutamente falsos, lo que yo entiendo por historia ficción, se lo creen porque es que no vuelven a leer nada sobre ese tema. Uh-huh. Y creo que estamos desinformando. Y por supuesto que a la contra me vienen siempre el autor, la libertad del autor y no sé qué. Sí, pero la historia es algo muy serio para tratarla con cierta frivolidad, ¿no? Uh-huh. Aunque claro, si vas al diccionario de la RAE, ves la definición de novela histórica, pues te pone novela escrita en tiempos pretéritos con personajes ficticios o reales. Pues bueno, pues según eso novela histórica todo, prácticamente todo, ¿no? Yo no sé, yo creo que... Yo sé que hay una anécdota muy buena con respecto a un cambio de arboladura en un barco británico, ¿no? Que se hace en 20 minutos. Sí, esa de un escritor inglés que evitaremos dar el nombre. Que empieza por P y cambiaba en un javé que era perseguido por un inglés, cambian el aparejo de vela latina, aparejo de cruz, en unos 20 minutos. Sí, lo que habría que hacer en un arsenal prácticamente es rehacer el barco, pero bueno. Sí. Sí, y a veces ya no ya solo lo de el rigor histórico, el rigor marinero, hay veces que ves que hacen maniobras que eso es imposible, que se pueda hacer eso en la mar, nada, que no saben nada, algunos que no saben nada de nada sobre la parte marinera, ¿no? Yo creo que son de secano, de tierra adentro y se han puesto a escribir sobre cosas de mar. Yo voy a aprovechar para chafarle el planning a Gregorio. ¿Cuál es la maniobra más complicada que puede hacer un barco de 3 puentes? En aquella época, la virada por avante. Virar por avante sin ayuda. Sabes que los barcos se echaban al agua, a la lancha, o el bote, la lancha, precisamente para ayudarle en la maniobra. Virar por avante sin perder mucho barlovento. O sea, tú que se podía virar por redondo, que era sin pasar el viento por la proa, uh-huh, o virar por avante. La ventaja de virar por avante es que no perdías tanto barlovento, ¿no? Uh-huh. Y virar por avante era difícil. Eso fue lo que pasó en Trafalgar, precisamente la virada que ordena Villeneuve cuando se forma lo que los franceses llamaban el Le Croissant, que acabó la escuadra combinada. La verdad es que parecía un croissant. Esa forma fue una virada, aunque algunos han puesto que, incluso algunos, sabes que todo lo que se publicó en el segundo centenario sobre Trafalgar, algunos publicaron que se había ordenado por avante. No, fue una virada por redondo. Pero vamos, los barcos quedaron barcos de diferente estructura, de diferentes condiciones marineras. Bueno, Villeneuve fue un desastre absoluto. Y no era mal marino, pero fue un desastre en esa batalla. No, eso incluso algunos títulos, fíjate, ya hablo de títulos y los conozco los autores, ¿no? Hubo una de las obras que se publicó aprovechando el segundo centenario en Trafalgar que se llamaba Tres marinas en pugna del poder naval, algo así. Sí, yo lo he visto ese libro. Eso era absolutamente falso. En aquel momento una sola armada dominaba por completo, que era la británica. Una armada capaz de estar bloqueando en ese momento, como se estaba bloqueando, los ingleses en 1805 estaban bloqueando los puertos del canal franceses, Ferrol, Cádiz, Tolón, se bloqueaban todo. Y bloquear con aquellos barcos y con estados de la mar malos era una proeza. Vamos, no había, si tenían 200 y pico navíos, y nosotros teníamos casi 50, pero útiles para navegar y con dotaciones a lo mejor, pues eso, los 16 que podíamos presentar, y los franceses por ahí un poco más, pero era absurdo, ya el dominio era británico por completo. Ahí yo creo que había entrado ya la revolución industrial en Inglaterra, pero como diríamos, a saco, ¿no? Ya, ¿cómo es posible mantener una marina de ese estilo sin problemas? Has dicho bien eso de industrial, porque hay un aspecto poco tocado cuando se hablan de las causas de Trafalgar, ¿no? El adiestramiento británico, desde luego. La posibilidad de reparaciones durante el combate, aquellos que los ingleses salían en apoyo mutuo y volvían a entrar en combate. Muchas. La fiabilidad del aparejo británico, quizás nuestros buques
incluso los de Retamosa, que eran extraordinarios, estaban demasiado arbolados, tanto así que después Escaño ordenó, después de Trafalgar, rebajarle la arboladura. Pero se olvidan de uno importantísimo. Bueno, el ritmo de fuego era terrorífico a favor de los británicos. Pero hay otro importantísimo, que era la metalurgia británica, aquel secreto de Estado en las factorías escocesas. Se hizo un estudio que no se llegó a publicar, y hay quien no está de acuerdo con él. Yo creo que sí es cierto, de que del cañón inglés la bala salía casi con el doble de velocidad, de lo que se llama velocidad inicial, ¿no? Sí. Y la capacidad de destrozo del impacto es muy superior, ¿no? O sea que es un factor más. La revolución industrial, que entra dentro de lo que podemos catalogar como revolución industrial, ¿no? Uh-huh. La artillería británica aunque nosotros tuvimos ingenieros buenísimos como Rovira, con aquellos cañones recamarados, etcétera, que nada tenían que envidiar a las carronadas británicas, pero los cañones británicos eran mejores. Yo creo firmemente que eran mejores. Uh-huh. Yo creo que también la revolución industrial intervino en la capacidad de reposición de cada uno de los navíos. Es decir, no tengo problemas. Nosotros, cada vez que teníamos que ir a mandar a reparar un navío o fabricarlo, claro, tardábamos mucho más también. O sea, esas cosas intervienen porque te terminan ahogando. Claro, explicas que puedan estar aquí, allá, en todos lados. Oye, pero Javier, ten en cuenta que nosotros en los arsenales no había un duro. Es que no había nada. Llega el momento previo a Trafalgar en que podríamos haber puesto, tenemos mucho más barcos, pero capacidad para poner buques en movimiento, pues eso, podríamos poner 15 o 16 buques nada más, navíos, claro. Bueno, fragatas tampoco muchas, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues... Y lo más, los arsenales, cuando se han ido dejando con el paso del tiempo, después es un proceso irreversible, porque poco a poco te vas quedando sin personal cualificado, uh-huh, etcétera. Los diques de carenada empezaban a no funcionar correctamente. Un desastre total. Uh-huh. A partir de la guerra de la Convención, en mi opinión. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que nos hemos metido pero nos hemos saltado 100 años, porque íbamos a hablar del estado de la Armada al iniciarse la guerra de sucesión. Es una gran tradición cinematográfica española, empezar por el final. Sí. Sí. Ahora hacemos varios flashbacks. Eso es. Pues mira, no me gusta utilizar inglés. Son procedimientos retardatorios. Pues podemos hablar de la primera, pues la primera decadencia, ¿no? Porque lo que hemos hablado hasta ahora es la recaída casi definitiva, pero aquí vamos a hablar pues de la guerra de sucesión, que fue la decadencia prácticamente total, casi la desaparición de la Armada española. Bueno, había desaparecido, ¿eh? Sí. A la llegada, el último cuarto del siglo del XVII fue desastroso para la Armada, para el ejército y para todo. A la llegada de Felipe II en la corona española, el estado de la Armada y el del Ejército también son casi inexistentes. Uh-huh. Pero también la hacienda y la defensa de las plazas fuertes, que era importantísimo. Uh-huh. En cuanto a la Marina en sí, se disponía, cuando llega Felipe V, pues los buques destinados al comercio de las Indias, unos pocos galeones, 6 galeras en Cartagena que estaban medio destrozadas por la broma, y 12 o 13 galeras más en Italia. Vamos a decir no nada, claro. Vamos a decir una cosa, porque nosotros sí que sabemos que es la broma, pero, sí. Pero un molusco que taladra. Eso, pues, yo no sé qué fue antes, el huevo o la gallina. Si le llamamos broma a las bromas a partir de esto, o le pusieron broma a eso, que maldita sea la broma, porque era un grave problema. No creo que venga de ahí, porque como tú dices, la broma no tenía mucho. No tenía mucha gracia. No tenía mucha gracia. Bueno, eso después ya veremos que en parte se solucionó pues con el forrado de los... Ya hemos hablado en otros histocas con el forrado de los cascos, sí, de los barcos con las placas de cobre. El forrado de cobre. Claro. Fue fundamental, pero no solo
contra la broma, porque al Sí. final la broma había entrado un poco algo de agua. El forrado de cobre lo principal fue para que no tuviera los mejillones, que se llama el escaramujo. A los costados se le iban poniendo añadidos de algas, etcétera, Ujú. y acababan perdiendo hasta un nudo, hasta 2 nudos de velocidad. Claro, hay que imaginarse un Fórmula 1 con bolsas de plástico alrededor, pues que Sí. no va igual. Pues Claro. esto es lo mismo, es cuanto más liso y más hidrodinámico esté, pues mucho mejor, más rápido y más maniobrable es el barco. Pero volvamos otra vez Al inicio del inicio. al inicio del inicio. Entonces nos encontramos con que prácticamente está destruida y yo me pregunto una cosa, que es que toda la tradición marinera, hago la extrapolación con lo que sucedió en la Revolución Francesa, que prácticamente la oficialidad francesa desapareció, pero toda la oficialidad marinera que teníamos nosotros desapareció. ¿Cómo sobrevivió? Si casi no había armada, ¿qué pasó con ello? Sí. No, sí, sobrevivió. Eso fue el mismo caso que a principios del siglo XIX, cuando no teníamos marina prácticamente, la marina poca y mal pagada, como decía Fernando VII, y sin embargo teníamos unos cuadros de oficiales sobredimensionados. Claro que no cobraba casi ninguno, ¿no? Pero muy sobredimensionados. No, en la guerra de sucesión, la verdad es que la parte naval en defensa de Felipe V la asumen los franceses. Uh-huh. Incluso, el desastre de Vigo, el famoso estrecho de Rande, y la pérdida de los tesoros, que fue la primera confrontación naval de la guerra de sucesión. Hombre, los mercantes había muchos españoles, pero la defensa fue de los franceses. Uh-huh. Y en la guerra de sucesión la verdad es que no hubo nada más. La pérdida de Gibraltar, la parte naval, el primer sitio de Gibraltar, que fue importante, porque al no dominar la bahía era muy difícil, para no decir prácticamente imposible, que se pudiera recuperar. Y nada, hasta la paz de Utrecht. Uh-huh. Eso que podemos decir que en 1702, 1715 o así, 16, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera, lo que cubrió la guerra de sucesión. Uh-huh. En cuanto a la armada, aspecto naval, prácticamente no. Ahora, lo que sí se empieza es el concepto para crear posteriormente una Real Armada seria, una institución seria, centralizada, con reglamentos adecuados, y no en esa amalgama que teníamos de flotas, escuadras, cada una por su libre albedrío, con sus propias prerrogativas, como era la escuadra de galeras del Mediterráneo, etcétera. Se crea una armada, yo creo que por primera vez con una armada moderna, con mucha copia de Francia, desgraciadamente. Hombre, digo desgraciadamente porque todo se hizo fantástico en la escuela de Guardia Marina, uh-huh. Los arsenales, los 4 se deja de construir por asiento y se contrata el Estado, es el que construye los buques, 3 arsenales extraordinarios en la península, en Ferrol, Cartagena y Cádiz, uno más extraordinario todavía porque las maderas eran mejores y más baratas, que era el de La Habana, uh-huh. El cuerpo de la Real Compañía de Guardia Marina, las ordenanzas, todo lo que es crear una armada, que lo comienza Patiño. Uh-huh. Pero digo que, por desgracia, demasiado, hay un modelo, el modelo del oficial se copia bastante del francés. Se estudió los dos, el francés y el inglés. Yo me habría decantado por el inglés. Creo que nuestros oficiales eran muy ilustrados, porque de hecho se llamaba así, la Marina Ilustrada, y de hecho eran oficiales de Marina los que hacían incluso las expediciones científicas, como las expediciones de Malaspina, o en el siglo XVIII hubo 135 expediciones científicas, todas las que hubo no solamente de descubrimientos, sino de biólogas, cartógrafas, de todo tipo, y eran los oficiales de Marina los que hacían prácticamente todo. Pero yo creo que eso dejaba un poco falta de mar. Uh-huh. Por ejemplo, Gravina, que es a quien yo achaco, lo habrán leído en mi obra sobre Gibraltar, creo que soy el único que achaca a Gravina, porque creo que fue el gran responsable de lo sucedido en Trafalgar. A Gravina le faltaba mar, indudablemente.
creo que le faltaba bastante. Por eso se puso en manos de don Antonio de Escaño, que era el único que sabía lo que se llevaba entre manos ahí, Uh-huh. Y era el gran táctico y el gran estratega, vamos, uno con Mazarredo, pues los dos mejores oficiales de finales del siglo XVIII, y Escaño también principio del XIX, ¿no? Creo que yo me habría ido por eso. La escuela británica era mar, mar, mar y mar, desde los 12 años, y nada más. Bueno, también luego politiqueaban, en el almirantazgo, etcétera, y la política entraba a tomar parte, pero yo el único que creo que ahí. Pero bueno, de todas formas fue una obra fantástica. Uh-huh. De todo, Real Observatorio, Instituto Hidrográfico, cartografiamos medio mundo. Fue una obra sensacional, uh-huh. que Sí. por desgracia, pues eso, tuvo su punto álgido posiblemente en 1785, 88, 90, cuando muere Carlos III. Sí. Y después pues empezó el declive, ¿no? Pero en fin, pero hubo mucho, porque aún antes de llegar a tener esa armada, después de la Guerra de Sucesión, pues tuvimos las campañas mediterráneas. Bueno, tenemos a Alberoni, que le llamaban el mago, ¿no? Que era capaz de formar escuadras. Tuvimos el combate de Cabo Passaro, de desgraciado recuerdo, porque fue cuando los ingleses empezaron a utilizar esa maniobra tan fantástica de primero disparar cañonazos y después declarar la guerra. Ah, sí. Que no nos llegamos a acostumbrar, porque el último que pasó fue precisamente con la Mercedes, que es el tesoro del Odisei, ¿no? Sí. Pero, Sí, en sí. fin, me estoy adelantando ya, porque ya debo ir por 1720 y tantos o así. Sí. Bueno, de Pero, todas formas, yo quería añadir a este A comentario. mediados de siglo es cuando ya la Armada repunta por completo, como decíais al principio, con don Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada, que fue el personaje más extraordinario para mí en España del siglo XVIII, que tiene la habilidad de enviar de espionaje a Jorge Juan y entregar las riendas de la construcción naval a don Jorge Juan y Santafilia, el gran sabio español de la Ilustración, un jefe de escuadra que fue un personaje extraordinario. Uh-huh. Ayudado casi a su nivel por Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa, pero sí. Lo de Jorge Juan es también un personaje desconocido que inventaba por orden del rey. Cuando Carlos III, la Armada se quejaba mucho de los esclavos, que morían muchísimo, sobre todo al desaguar los diques, ¿no? Uh-huh. Y Carlos III le dijo en Ensenada: dígale a ese gran sabio Jorge Juan que invente esa bomba de fuego que dice que ha visto en Inglaterra, la bomba de vapor, claro. Y construyó una en Madrid en cobre, la desarmó, la trajo a Cartagena y hacía el trabajo de 100 esclavos, 100 forzados. Pero lo de Jorge Juan fue fantástico. Sí. Y teníamos 4 arsenales sensacionales, 4 arsenales principales, luego había por muchos sitios del imperio ultramarino español. Uh-huh. Bueno, yo voy saltando de un lado de bueno, una pues, gaviota si quieres, de un tema a otro. Si quieres, Luis, moderador, soy muy desordenado para estas cosas. Pues yo lo ordeno. Y entonces, después de esa situación lamentable que tenemos en la Guerra de Sucesión, pues nos encontramos, como ha dicho muy bien Luis, pues con unos excepcionales ministros de Marina que toman buena nota de lo francés. Y sí. El primero que nos encontramos de todos ellos es a José Patiño, y que, bueno, yo he destacado aquí en el guioncillo que tenemos, que fue el que creó, según acabó la Guerra de Sucesión, fue el que creó directamente la Academia de Guardiamarinas en Cádiz en 1717. La Real Compañía de Guardiamarinas, ¿sí? Claro, de la cual salieron, pues, como ha dicho también antes, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que entraron jovencitos. ¿Y cuál era el fin de todo esto? ¿Y cuál era? Patiño fue el que preparó también el proyecto del Ferrol y la Carraca y la Habana. Sí, los planes que se hicieron fue la construcción desde el principio, fue establecer 3 departamentos marítimos a imagen parecida, con bastante parecido a los franceses, los departamentos marítimos, y en sus cabeceras, que fueron Ferrol, Cádiz y Cartagena, construir un gran arsenal.
nacional para construir los buques y mantenerlos. Y también se decide el gran arsenal de La Habana, que como decía anteriormente, pues se decía que era el mejor porque era el más barato. Las maderas eran mucho más baratas y además las maderas esas no eran casi atacadas por la broma. Eran maderas duras, tropicales. Algunos llegaron a tener muchísimos años y sin que fueran atacados por la broma, eran maderas más duras. Es curioso que la Marina Española no se aprovechara mucho más de esa circunstancia. Pues sí, pero había que dar trabajo aquí en España. Hombre, el más caro era el de Cartagena, porque había que traer de fuera casi todo. Y el más barato, naturalmente, el de La Habana. Precisamente el Santísima Trinidad se construyó allí, el único buque de 4 puentes. Bueno, inicialmente era de 3 puentes, aunque luego, después del combate de San Vicente, se hizo la 4ª cubierta. Bueno, hay que explicar para los no doctos que se llama puente a una batería, andana o línea de cañones. Sí, podríamos como mencionar, podríamos decir, para que se lo imaginen, son los pisos que están uno sobre otro de cañones, los pisos que hacen, cada uno es un piso, pero todos los que sobresalen por encima de la superficie del agua, porque por debajo había mucho más, y son cada uno de esos pisos que tiene una batería de cañones en cada banda. Cada uno de esos pisos es un puente, le podríamos decir así, para que está traído con pinza, pero es para que la gente se lo imagine. El navío tenía mínimo 2 puentes. Claro. Era lo que se llamaba el navío de línea. Se llamaba navío de línea porque era capaz de formar una línea de combate. De un puente eran las fragatas, corbetas, etcétera. Y luego había los navíos de mando o navíos de general, porque en aquella época no había almirantes. La Armada tenía brigadier, jefe de escuadra, teniente general y capitán general. Los navíos de general o navíos de mando eran de 3 puentes. Nosotros construimos 12 en el siglo XVIII, de 114 cañones, 112, 114 cañones. Y como digo, el Trinidad, después del combate de San Vicente, se le embonó la cubierta, se le cerró la cuarta batería, y fue el único 4 puentes del mundo que en Trafalgar tenía 140 cañones. Lo de embonar la cubierta, yo creo que a lo mejor igual habría que explicarlo. No, déjalo, nos vamos a meter en temas demasiado... Vamos, lo que es cerrar lo que eran los cañones de la parte de proa, popa y centro, pues cubrirlos como un piso más. Sí. Una batería más, o una andana más, o una línea de cañones más. Pero claro, a la vez había que ensanchar un poquito la manga, ¿no? Claro. Chula del buque. Pero todo eso iba sobredimensionado, porque ten en cuenta que parece mentira que en un buque de 50 metros llevaran 1.400 hombres. 1.400 hombres significaba agua, alimentos, aparte de balas, pólvora, etcétera. Y todo nosotros eso llevamos demasiado, y precisamente en Trafalgar, oye, tengo manía de irme al tema de Trafalgar. En Trafalgar iban sobredimensionados con tanto voluntario, llevábamos demasiado personal los buques. Bueno, volviendo ya al tema hemos mencionado pues lo que se quería hacer, los departamentos marítimos, los astilleros. Sí. Volviendo al tema de la Academia de Guardia Marinas, que a mí me parece muy interesante, la finalidad era crear pues una oficialidad que técnicamente me refiero pues científicamente, hay que decir que fueran lo más preparados posible. Eran científicos, bueno, es que eran científicos directamente, eran la élite científica de aquel entonces. Preparadísimos en matemáticas, trigonometría, cartografía, astronomía, muy preparados. Más, la verdad es que en teoría tenían que entrar con 14 años, pero había exención, entraban con 13 y con 12 años.
que era una buena edad. Igual que los ingleses también entraban a los 12 años mucho. Normalmente había que hacer lo que se llamaba el expediente de limpieza de sangre en los 4 apellidos para poder ingresar en la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, que luego cuando la Armada empezó a tomar el volumen que tomó, hasta alcanzar casi por los 80 navíos, 50 y tantas fragatas y en total más de 350 buques de guerra, había tanta necesidad de oficiales que se puso otra academia naval para los caballeros guardiamarinas en Cartagena y otra en Ferrol. Llegó a haber 3 hasta 1808. Ahí se ve la demanda que había y por cómo evolucionó, cómo creció la Armada y cómo resucitó. Yo quería mencionar así muy levemente, porque ya haremos un Histocast seguro sobre Jorge Juan y Antonio de Ulloa, pero hay que decir que según perdón, Luis. Lo merecería, sí. Sí, es que la historia es impresionante. Según salieron de allí, de la Academia de Guardiamarinas, se fueron con los científicos franceses a medir si la Tierra estaba realmente achatada por los polos o era redonda perfectamente. O sea, esto es una cosa que lo iban a medir, la única manera de medirlo era el Ecuador. Y claro, como África estaba como estaba... la expedición hispano-francesa fue al Ecuador, en la que estaban Jorge Juan y Ulloa, que eran guardiamarinas, y hubo que nombrar los tenientes de navío. Sí. Hay que decir que estaban a la altura, bueno, que fueron con esos científicos reputados franceses, que ya estaban reputados, y ellos salieron allí de prácticamente, hay que imaginarlo, un chaval como que sale universitario y se va con un científico renombrado, es una cosa así. Sí. No, pero de paso aprovecharon para cartografiar las islas del archipiélago de Juan Fernández, todo les pedían por donde pasaban. Allí virrey o gobernador le hacía peticiones científicas. Sí, pero también eso les causó un problema con la Inquisición, porque claro, para demostrar que la Tierra era achatada era medir el arco de meridiano en el polo y en el Ecuador. Y cuando volvieron a España diciendo que la Tierra no era redonda, la Inquisición les quería meter mano. Bueno, es que la Inquisición era una manera de vivir también aquí en España, esto hay que decirlo. Había muchos intereses. Mucho navegando. Con lo que les había costado aceptar que era redonda, que se la volvieran a cambiar, ya son caras. Bueno, como curiosidad, ellos sufrieron cuando estuvieron allí en su estancia allí en Sudamérica. Sufrieron las costas del Perú, sufrieron el ataque de Anson, que es el que hacía la pinza con Vernon, o sea, el ínclito Vernon, el de Blas de Lezo, justo ese ataque, el de la guerra del asiento, de la guerra de la oreja de Jenkins, es lo que sufrieron mientras estaban allí, por curiosidad ya. Pero Anson fue un desastre, que cogió un temporal terrorífico en el Cabo de Hornos y acabó en las islas de Juan Fernández. Sí. Por eso fueron allí precisamente Jorge Juan y Ulloa. Ahí en las islas de Juan Fernández, que entonces se llamaban Isla de Más a Tierra, Más Adentro y Santa Clara, creo recordar, ahora se llaman Isla de Alexander Selkirk, Isla de Robinson Crusoe, porque es ahí donde sucedió el verdadero Robinson Crusoe, ¿no? Uh-huh. Pues ahí en la de Más a Tierra es donde creó el hospital en la bahía Cumberland, Anson, precisamente. Juan Fernández, un cartagenero universal, el navegante que enseñó a navegar en el Mar del Sur en el siglo XVI, fíjate, uh-huh. Que también la Inquisición cuando después de su proeza en vez de 3 o 4 meses desde Lima, desde el Callao a Coquimbo, a Valparaíso, Coquimbo, tardó 26 días, también lo dijo que era un brujo que torcía los vientos a voluntad y lo querían enchiquerar, la Inquisición. Siempre los hombres de mar han tenido problemas con la Inquisición. Ambos son de ideas fijas. Sí. Bueno, pues vamos a pasar. Eso... Bueno, dime, Luis. No, que sí, pero que decías tú tenías razón en el periodo de alianza con Inglaterra y Francia y luego la guerra del Imperio, se rompe precisamente con la guerra contra la Gran Bretaña, la famosa de la oreja de Jenkins, el pirata.
que sí, que fue el ataque de Vernon a Cartagena de Indias, algo, aunque Vernon no existe para los británicos. Sí. Está desaparecido. Tenemos en el Museo Naval tenemos la medalla conmemorativa que imprimieron por adelantado. Bueno, ya que estamos aquí, voy a introducir un par de preguntas que han hecho algunos de nuestros seguidores. Y hay una que es la de Zafarrancho Podcast, o sea, Zafarrancho Pod en Twitter, que nos pregunta qué había en esa época. Hablamos ya de todo el siglo XVIII, o sea, así como global. Sí. Hacemos un Kit Kat aquí, hacemos un descanso y nos imaginamos qué había en esa época en el Caribe. ¿Mandaban mejor o lo peor? ¿Había suficientes buques de guerra para tan vasto imperio? O sea, ¿dábamos abasto con todo lo que teníamos que defender o fue gradualmente cubriéndose como se podía? Al Caribe, dices. Al Caribe y en general al resto de posesiones. Lo del Caribe es una triste historia, porque descubrimos todas las islas del Caribe y al final acabaron en manos de Inglaterra, Holanda, Francia, Dinamarca, hasta Suecia, hasta la Orden de Malta tuvo una isla allí. Y nosotros fuimos perdiendo, sobre todo las pequeñas, que eran posiciones geoestratégicas muy importantes, ¿no? Luego además fuimos perdiendo otras porque cuando se hacía la paz, la guerra, de luego nuestra diplomacia era desastrosa. Así perdimos la Jamaica y luego perdimos me parece que con la Paz Damián la Trinidad, que era una isla fantástica, ¿no? Y como siempre estábamos en manos de los designios franceses, por eso cuando se hace la expedición al Caribe con Villeneuve y Gravina, se debía haber retomado la Trinidad, que habría sido sencillo, pero nada, como había que estar a las órdenes del francés, pues no se hizo. Pero la verdad es que España no tenía población suficiente, ni marina mercante suficiente para el imperio que tenía. Aparte de que mandáramos en muchas ocasiones a Indias, lo peor, aparte de que en los puertos hubiera comandantes y jefes de escuadra que se encontraran con gobernadores, con jefes de cabildo y tal, que fueran unos inútiles, que lo peor de cada casa se enviara a India, que por desgracia esa fue gran parte de la política española. Nos faltó cantidad de población. Sí. Por ejemplo, sin una marina mercante grande, compañías como tenían las compañías de India, las orientales, las compañías, sí, era muy difícil, a pesar de que aunque las matrículas de mar funcionaran bien, era muy difícil dotar a una marina del tamaño de la que teníamos, y queremos tener más, porque si Ensenada no se hubiera derribado, y sabes que cuando Ensenada cayó, brindó el embajador inglés, dijo, bueno, nos vamos a librar de que la Armada Española siga subiendo, ¿no? Y bueno, y en parte tenía razón, nos faltó población y marina mercante. Sí, eso en el último podcast, en el último Histocast lo mencionamos. Creo que era Richelieu que decía que los españoles quieren dominar el mundo y que si no fuera porque son tan pocos y su imperio tan vasto, pues sí que lo podrían hacer. Bueno, eso es lo que llegaba a decir Richelieu. Tú fíjate que en eso Ensenada era bastante realista, porque Ensenada no pretendía tener la marina mejor del mundo ni el mejor ejército del mundo. Ensenada lo que le propuso al rey era tener una marina que con la francesa fuera superior a la británica y un ejército que con el británico fuera superior al francés. Ese era el fin que pretendía Ensenada, creo que muy acertadamente. Ciertamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a concluir con Patiño. Patiño, vamos a mencionar un par de cosas de él. ¿Cómo podemos decir? ¿Fue un gran ministro de Marina? Sí, fue un gran ministro de Marina, yo creo, y de Hacienda, y ministro de Estado, y en todo donde actuó con, y además yo creo que con un sentido de Estado y de honradez grande. Y ahora ya pasamos a Patiño, que era al que siempre se quejaba Blas de Lezo y le mandaba cartas que no me pagan. Era el que le oía, era Patiño, que sabía que se traía la calidad que tenía don Blas de Lezo, pues ese era Patiño.
el que domina, el que sabía todo de todo. Bueno, sobre las pagas hay campeos entre oficiales que son vergonzosos. Bueno, incluso Churruca estuvo una vez sin poder bajar a tierra de su buque durante 2 semanas porque no tenía medias para ponerse. O sea que malvivían hay a veces que se les debían hasta 30 pagas. La verdad es que parece un leitmotiv, parece una historia constante en toda esta época en la Marina Española. Sí. Y sobre todo cuando se gastaba tanto en armamentos y en buques, etcétera, pero no, el personal no. Naturalmente, si no cobraban los oficiales, ya te puedes figurar los oficiales de mar, que son los que ahora los ahora llamados suboficiales, o la marinería, ¿no? Uh-huh. La verdad es que motiva poco. Sí, motiva poco. Incluso eso que decimos del botín a los ingleses, lo que los motivaba. La verdad es que incluso en los apresamientos en España lo que se daba al personal era poco, y además para que un tribunal de presas llegara a dictaminar tenían que pasar a veces 6, 7 y 8 años. Muchos estaban muertos ya cuando le tenía que llegar el dinero de la presa, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo creo que es algo que dice mucho a favor de la calidad de nuestros marinos, ¿no? Por lo menos de su calidad vocacional. Sí, hombre, no, de luego está claro que el botín de la presa no era lo que los motivaba a apresar buques enemigos, ¿no? Uh-huh. Ni la paga. Sí, ni la paga. No, eso es tal cual, ni la paga. Bueno, ya vamos a pasar bueno, que ya hemos hablado un rato de él, pero a Zenón de Somodevilla. ¿Qué nombre no? Pero Don Zenón de Somodevilla, pero también conocido como el Marqués de la Ensenada. Marqués de la Ensenada. Sí, y que fue intendente de la ciudad de Cartagena, donde yo estoy ahora mismo. Sí, eso no lo sabía. No tenía ni idea. Este hombre es una profesora mía de la universidad. Se llama Concepción Camarero. Si me oye, pues le mando saludos desde aquí. Nos llevó a Jaén a una exposición especial sobre el Marqués de la Ensenada. Y sí, se me quedó ahí y nada, pues la verdad es que aprendí un montón. Yo en esa época no lo valoré lo suficiente, pero después cuando me aficioné dije, pero si este señor, este tío es un fuera de serie, es un fiera. Y entre otras cosas, pues además de hacer los astilleros y del Ferrol y de la Carraca, hizo una cosa muy importante aquí en España. Me corregí si no es verdad. Es que es el catastro, que le llaman el catastro de la Ensenada, el primer catastro. Claro, sí. No, para la Armada fue fundamental. Todo, porque hasta después de caer Ensenada, todo lo que se fue haciendo fueron los restos de lo que él había dejado perfectamente programado. El Marqués de la Ensenada, sobre todo su visión, eso que os decía antes de su proyecto respecto a Marina y Ejército. Pero de hecho, querer tener una armada, pues sabe que en ese momento los mejores constructores son los ingleses. Y coge a Jorge Juan y lo manda de espionaje puro, que se jugó el pellejo Jorge Juan, sí, para Inglaterra, para ver los sistemas de construcción en Inglaterra y lo principal, que se trajera la mejor gente que encontrara. Y se trajo pues a los famosos constructores, uno a cada arsenal. Aquí a Cartagena pues, vino Edward Bryan, que luego fueron los Brianes de aquí, todos los hijos y fueron marinos españoles. Y luego también maestros de jarcias, maestros de cabullería, etcétera, pero venían con sueldos, como se decía, con sueldos de marajás, porque cobraban, que era una barbaridad. Pero fue la forma de hacer que nuestros 4 arsenales fueran capaces de construir los buques tan buenos como los ingleses. O incluso en algunos momentos dicen que mejores. Hombre, sobre todo, sabes, la serie de Fernández, de Romero Landa y de Retamosa, especialmente cuando se dice que España está construyendo los navíos mejores de Europa, ¿no? Sí. Aunque según algunos arbolados con demasiada altura los palos. Un poco de fragilidad, quizás.
sobre este tema hay que imaginarse, te vas a Londres, evidentemente saben que eres español, pero se hizo pasar por otra persona, convence a esta gente, que hay que aproximarse a ellos, convence a esta gente y te los tienes que llevar en secretos con toda su familia. O sea, es que hay que imaginárselo. O sea, no. Y escapó Jorge Juan en un bote. No, sí se jugó el pellejo, sí. Javi, ¿querías comentar algo? Sí, yo antes de que os perdáis por las alturas, un poco que comentarais la diferencia entre los buques ingleses, los franceses, porque veo que los empezáis a citar y vais a citar los diferentes tipos de construcción, que a lo mejor pues a los más legos, pues informarnos un poquito. Bueno, eso en cuanto pasáramos a Gautier los tocaríamos, ¿no? En general, hablando 1760, 65, ya con Carlos, fíjate, en 60, justo cuando muere María Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos III, que dicen que es la que desató la ira, desató la anglofobia que llevaba don Carlos III dentro. Pues el buque inglés y el español eran prácticamente, hombre, no idénticos, pero muy parecidos. Tanto que al sistema de Jorge Juan se le llama sistema inglés. Eso hay que ser un español para decir eso. Es una vergüenza que al sistema de Jorge Juan se le llame sistema inglés, cuando Jorge Juan modificó el sistema inglés muy a mejor. Por ejemplo, fue el primero que hizo la vela plana, sin bolsas, comprobó que la densidad del agua estaba mal tomada por los ingleses. Bueno, las novedades que incorpora Jorge Juan, y que él, reunido con los mejores, con sus constructores ingleses y con los mejores españoles, es cuando diseñan el navío, la fragata, el jabeque, todos los tipos de buques que se van a construir. El navío inglés y el español, como digo, muy parecido. El francés, de mayor razón, en razón es el lora dividido por la manga, el largo dividido por el ancho, viene a ser un poco el navío de Gautier, que es el que sustituye a Jorge Juan. En teoría, más maniobreros, más veleros, en teoría, digo, pero con un problema que se vio en Trafalgar precisamente, y es que las baterías o puentes o andanas o cañones de la banda de Sotavento, prácticamente la andana baja no se podía utilizar porque entraba agua. O sea que con mala mar se inutilizaba gran parte de la artillería de la banda de Sotavento. De hecho, la más poderosa, Barlovento, ¿no? Es por donde viene el viento, Sotavento es por donde sale. Naturalmente, la banda de Barlovento, el buque se inclina hacia Sotavento por presión del viento en las velas, ¿no? ¿Me he explicado más o menos? Sí. Perfectamente. Hay que decir que la batería más baja, precisamente sí, la que se inundaba, era la más poderosa, porque era la que tenía los cañones más pesados, los que podían disparar. Siempre. Los cañones de 36, que significaba que cada bala redonda pesaba 36 libras, iban siempre en la andana baja o batería baja. Los cañones después venían los de 24 libras, luego 18, y luego ya ya por castillo, toldilla, cubierta, proa, popa, ya en la cubierta alta de donde estaba el personal en funcionamiento, pues ya eso ya eran de a 10, a 12, a 8, a 6, a 4 libras. Pero se decía un cañón de A36 ya significaba que la bala rasa, bala redonda, porque entonces, para que sepan nuestros oyentes, entonces los disparos, el proyectil no explotaba al llegar a su destino, hasta que aparecen los cañones bomberos ya en 1850 más o menos, ¿no? La bala lo que hace es destrozar, producir muchas astillas, que era lo que mataba en mayor cantidad al personal, y destrozar aparejos y hacer agujeros por donde entrara el agua, aunque por dentro se tapaban esos agujeros con unos tacos de madera que se llamaban tapabalazos. Aprovechando, había varios tipos de bala. Sí. La bala rasa, que era la más habitual, era la bala redonda pura. Luego estaba la palanqueta, también bastante utilizada. La palanqueta se utilizaba cuando se estaba a unos 300 metros de distancia aproximadamente, y había dos tipos, la palanqueta española y la palanqueta inglesa. La palanqueta española eran
2 balas rasas de estas redondas unidas por un chicote de hierro, por un trozo de acero. Salían dando vueltas, con lo cual destrozaban más aparejos, hacían más daño sobre la cubierta, etcétera. La inglesa era unos chavaos de forma que como 2 conos invertidos unidos en medio, de forma que la base del cono fuera el calibre del cañón. Precisamente, si vais al Museo Naval de Greenwich, en Inglaterra, veréis que hay una palanqueta española de A36, 2 balas de A36 redondas unidas por un chicote de hierro. ¡Qué barbaridad! Y pone algo así como palanqueta española disparada por el navío Santísima Trinidad, que mató a 18 a 12 infantes de marina. Que yo no me lo creo, porque para que matara a los infantes de marina tienen que estar en fila india. Yo he visto eso, yo la he visto. Uno delante del otro. Sí, yo he visto esa bala, de verdad, la he visto y es... vamos, si me lo ponía ahí yo me lo creía, pero ahora que me lo haces, lo menciona, digo... Pues, la palanqueta. Luego había balas encadenadas, balas estrelladas, estaban las balas, los apóstoles que llamaban... y luego estaban las de metralla, lo que se disparaba, que era metralla. Nada más cuando ya se estaba muy cerca y para barrer la cubierta de personal se utilizaba la metralla, que empezaron mucho a utilizar los ingleses con las carronadas, cañones de mucho calibre, pero poca consistencia de peso en el ánima, y claro, lo que disparaba era metralla, que barría las cubiertas de personal, ¿no? Bueno, nos hemos quedado ahí en la construcción francesa, y ya no sé, nos vamos yendo ahí por las balas, es que hay muchos temas relacionados, y luego después de que muere Gautier, se queda a cargo Romero Landa. Romero y Fernández de Landa, sí. Claro, y sí. Este señor, ¿qué es lo que hace? ¿Hace una perfecciona, mezcla los estilos? ¿Qué es lo que hace? Sí, pues este señor hace una mezcla de Jorge Juan, Gautier y todas las novedades que hay. Pero quizás lo más notable de Romero Landa es que la austeridad. Los barcos de 1760, 70 se adornaban demasiado. En las popas, lo que se llamaba la bombilla, el coronamiento, eran unas tallas maravillosas, etcétera. Todo eso Romero Landa lo suprime. Nada, más espartano. Y quita mucho roble y pone mucho pino, que pesa menos. En conjunto lo que consigue son barcos que, hombre, como decía Mazarredo cuando se hace la prueba, porque se hizo una prueba entre lo que se llamaban ildefonsinos y gauterianos. Ildefonsinos porque Romero Landa hace una serie, el primero es el navío San Ildefonso. Y se hace una prueba que la dirige el gran Mazarredo entre los ildefonsinos y los gauterianos. Y según Mazarredo gana el ildefoncino porque el navío San Ildefonso dice que salía a la banda al tocar el timón como una fragata. Sin embargo, se le achaca, tras el combate de Trafalgar, lo que os decía antes, quizá demasiado arbolados en altura y cierta debilidad. O sea que era fácil desarbolarlos. Era más fácil, era más sencillo desarbolar un buque español que un buque inglés, que tenía de media unos 6-8 pies menos de altura de los palos. Pero en fin, en su época fueron declarados como los mejores navíos que había, ¿no? Y además el más rápido llegó a ser el Montañés, que era de Retamosa, que sigue la línea de Romero Landa, ¿no? Pues más o menos. Sí, el Montañés. Sí. Luego hay que decir que también estaba, que el Montañés, que es el de 74 cañones, hay que decirlo, tendría dos puentes y de 3 puentes que eran los mayores, los poderosos. Se llamaban los navíos de 2 puentes, tenían algunos 56 cañones, 60, 64, 63, pero llega un momento que se estabiliza todo en 74. Tanto así que a esos navíos se le llama los 74.
O, Sí. ¿Qué navío es ese? Un 74. Sí. Se entendía ya que era un navío de 2 puentes, claro, navío de línea. Y de esos de esos que es, vamos, que pare Romero Landa, hay que decir que estaban otros que eran como el Santa Ana, el Príncipe de Asturias, ¿no? Si no me equivoco, si no me corregís, que son los de 3 puentes, que son también navíos magníficos. O sea, a lo mejor no son tan maniobreros, por supuesto, como el de 4. Precisamente el último de ellos, que es el Príncipe de Asturias, que fue el buque insignia en Trafalgar, el navío insignia de la escuadra española en Trafalgar. Los 3 puentes nuestros fueron unos barcos magníficos. Bueno, pues eso es lo que mencionábamos, que teníamos los navíos los más modernos después de no haber tenido nada a principios de siglo. Javi, ¿querías comentar tú algo? Sí, vamos a ver, estábamos hablando un poco de navíos de 2 puentes y navíos de 3 puentes, y a mí sí me surge una duda. Es decir, yo entiendo, más o menos por lo que contáis, que había unos diseños básicos de navíos de 2 puentes y unos diseños básicos de navíos de 3 puentes, lo que viene a ser más adelante las clases, ¿no?, de barcos. Y entonces un poco, pues, ¿dónde entraba el Santísima Trinidad en esto, ¿no? Es decir, ¿es un navío de 3 puentes típico que ha sido reconvertido, o realmente desde el principio fue un navío especial? No, el Santísima Trinidad fue un proyecto que se achaca a Mulan, sin seguridad, se construye en La Habana como un navío de 3 puentes, con problemas de maniobra desde el principio. Siempre tuvo problemas ese buque de maniobra. Se le hicieron reparaciones en Ferrol. Era un 3 puentes quizá un poquito más grande que el resto de los 3 puentes que se construyeron en el siglo XVIII. Y en el combate de San Vicente quedó destrozado por completo, tanto así que llegó incluso a arriar bandera, y gracias a que llegó en auxilio Valdés y Escaño con el Pelayo y tal, y se repuso la bandera, y luego se salvó, porque además el inútil de Córdoba, que era el que mandaba en el combate de San Vicente, que es la página más indigna de nuestra armada, al Trinidad, que está desarbolado y destrozado y en bandolas que es con arboladura provisional, pues le dice que se vaya a Cádiz solo, de vuelta. Y cuando va hacia Cádiz se cruza con 3 navíos ingleses y hace la treta típica inglesa, que era poner la bandera británica sobre la española, que significaba que el Trinidad era presa de los británicos y estaba siendo marinado por los británicos. Los ingleses pasan de largo y él consigue llegar a Cádiz. Y una vez en Cádiz es cuando se hace la gran reparación y pasa a ser el único navío de 4 puentes que hubo en el mundo. Nunca se planteó la construcción de un navío de 4 puentes. Romero Landa le hizo esas obras, en teoría, para corregir sus problemas de estabilidad y maniobra. Pero hay escrito en el combate de Santísima Trinidad, el capitán de navío Orozco, el brigadier Orozco, cuando habla del Trinidad, etcétera, dice que el Trinidad debía contar con el auxilio de Dios porque navegaba a veces donde Dios quería. O sea que era un buque complicado de maniobra. Bueno, la verdad es que todos los buques del siglo XVIII, pensando en un barco casi redondo, porque las razones son vergonzosas respecto a hoy. Vamos, lo que es el eslora dividido por la manga, eran barcos casi redondos. Y claro, la maniobra de un barco así te la puedes imaginar como dificilísima y complicadísima, y con una lentitud tremenda. De todos modos, yo supongo que se puede matizar, pero yo he oído decir que son las máquinas más complejas que ha construido el hombre. A eso iba yo. Sí, más complejas y lo más bonito. A mí siempre que me preguntan, ¿qué te gustaría ver? Si tú pudieras ver algo en el mundo a través de la historia, ¿qué te gustaría ver? Yo, ver navegar a un navío de 3 puentes en el siglo XVIII. Sí. Eso desde luego. Sí, o ver un combate naval del siglo XVIII. Hay que decir que el único navío de 3 puentes que está disponible, o sea, que ha pervivido, es el Victory, el HMS Victory, que vamos, el famoso, el navío de Nelson en la batalla de Trafalgar, está en Portsmouth. La gente lo puede visitar. No queda nada claro de las maderas de entonces. Ahí tienen
un mástil, el resto de un mástil ahí puesto, pero impresiona, la verdad, merece la pena verlo, y luego no es tan grande como uno lo imaginaba y tal. Sí, pero tiene algo de trampa. Los cañones no son los que llevaban. No son. Porque el barco estuvo hundido, creo que fue un par de años o así. De hecho, lo tuvieron como cárcel, ¿no? Portsmouth. Lo tuvieron como cárcel incluso. Hasta que lo reflotaron y lo hicieron el buque insignia, el flagship del puerto, ¿no? Sí. Pero eso recuerdo, el que vaya a Portsmouth y ahí visite el Victory, que le recuerde al marinero británico que le va a explicar que los españoles tuvieron. Yo recuerdo la primera vez que visité ese barco, un marinero británico hacía de guía, nos estaba explicando al grupo en el que yo estaba, y hablaba de los marinos británicos y los marinos franceses en el combate. Y hubo un momento cuando llevaba ya 20 minutos, media hora, que le pregunté, ¿y qué hacían los buques españoles? Y me dijo, españoles no había en ese combate. O sea que hay algunos guías cuya fiabilidad es escasa. Suficiente. Sí, Sí, pero tiene razón, el único navío de 3 puentes que queda es ese. Bueno, por lo menos pervivió. Lo que pasa es que, claro, eso échalo a navegar ahora, a ver lo que pasa. No, pero se da uno, la verdad es que en ese, entrando en el navío inglés, se da uno cuenta de cómo se vivía a bordo. Cuando se decía que la marinería vivía entre cañones, que era así, porque la altura de las cubiertas era pequeñísima, era unos 60, y ahí colgaban sus cois y para dormir, y los quitaban, ponían las mesas, por eso se decía la voz era armar mesas y repartir, porque claro, el cabo rancho iba con la comida y se armaban las mesas ahí y comían, y ahí combatían, claro, y morían. Sí, y luego en algunos sitios es que apenas había luz, o sea, la verdad es que merece sobre todo la pena ver eso, para ver cómo se vivía allí, como has dicho. Es absolutamente impresionante, y eso, en esa época, era lo último en tecnología, eso era lo más avanzado que había, era como no sé, como los aviones de combate de ahora. El Tres Puentes era un buque de lujo. Sí. Pero de todas formas, el Tres Puentes, el Victory ya en Trafalgar tenía bastantes años, era un barco con bastantes años. Yo me estaba un poco de memoria ahora mismo, pero yo creo que debe tener 30 años o así en Trafalgar. Pero te hablo de memoria, no, ahora mismo no estoy seguro. Antes hemos mencionado a de Córdoba y tengo una preguntilla. José de Córdoba. Sí, no sé si es el mismo, porque siempre me confundo, ya ha habido varios. Pero tenemos aquí una pregunta de nuestro compañero Hugo Cañete, @HugoAcanete, en Twitter, y nos pregunta ¿qué opinión le merece la actuación de Córdoba en Brest? Creo que se refiere a Luis de Córdoba. Y a no, se refiere a otro Córdoba, el tercer Córdoba. Yo creo que es otro Córdoba, pero en Brest. Es que está Luis de Córdoba, que es en el gran sitio de Gibraltar, fue un marino estupendo y hizo una campaña en Inglaterra bárbara y también en las Antillas, pero por desgracia fracasó en el gran sitio de Gibraltar. Yo creo que el 13 de septiembre de 1782 no se tomó Gibraltar por culpa de don Luis de Córdoba, con los piques entre los jefes de la Armada y el Ejército, el duque de Crillón, Córdoba, etcétera. Y luego está don José de Córdoba, que es el del combate de San Vicente, un inútil total. Y luego está el Córdoba, que estaba, el nombre no me acuerdo ahora mismo, el nombre, que es el de Brest, cuando salvaron las cañoneras en defensa, en apoyo a los franceses, cuando la escuadra de Mazarredo llega hasta Brest. Mazarredo se pasa de embajador a París, ahí está Gravina, que acaba tomando el mando, etcétera. Supongo que se refiere a ese Córdoba. Yo creo que porque es único. Yo creo que se refiere, bueno, aquí dice, al margen, bueno, es que no termino la pregunta, dice, al margen de la epidemia, ¿cuáles fueron las divergencias francesas que dieron al traste con la campaña? Gracias. Claro, es que el siglo XVIII ha habido de todo, pero yo creo que se refiere a la guerra de independencia de los Estados Unidos, que hay una situación en que en el Canal de la Mancha es de la escuadra hispano-francesa.
Y claro, estaban los ingleses acojonaditos. Y sí, bueno, sí, ese era Don Luis de Córdoba. Sí. Por desgracia ahí sí que hubo un temporalazo que destrozó media escuadra. Y después también una epidemia terrible que sufrieron los buques franceses. Supongo que se refiere a eso. Sí. No, ahí Don Luis de Córdoba estuvo muy bien. Sí. Ya te decía que en la campaña del Canal y en la campaña, perdonadme, Sí. en la campaña de las Antillas estuvo bastante bien. Pero vamos, que en teoría también en Brest se encontraba el primer freno para reconquistar Gibraltar. Gibraltar se pensó que podía caer como una manzana madura si no era reabastecido. Sí. Entonces, siempre, en el caso de que saliera una escuadra para reabastecer Gibraltar, estaba Brest en primer lugar para frenarlo, cosa que no hicieron nunca, y luego estaba la escuadra de Don Luis de Córdoba en Cádiz, que tampoco lo hizo. Por eso Gibraltar, no recuperamos Gibraltar durante el gran sitio en la guerra esa 1779-83, en la que apoyamos la independencia americana de los Estados Unidos de Norteamérica, que se pudo haber reconquistado perfectamente. Y eso, y además fue la paz de Versalles fue la mejor paz de todas, pues recuperamos muchísimo terreno, la Florida, la Bermuda, etcétera, Sí. pero no Gibraltar. Hombre, hay quien decía que los diplomáticos franceses siempre pensaban que el tener Gibraltar en manos inglesas era bueno porque llevaba a España a entrar en guerra con ellos contra Inglaterra, porque siempre lo primero que se exigía y lo primero que exigió Carlos III fue la devolución de Gibraltar. Pues nada, ahí sigue la Roca con la visita del príncipe Eduardo. Dando la lata. Bueno, y seguirá, yo creo, pero bueno. Sí, desgraciadamente sí. Bueno, pues eso ya está. La verdad es que esa campaña es muy interesante. Ya que estoy, pues aprovecho a recomendar un libro que se llama Una guerra romántica. No me acuerdo del autor. Es un libro magnífico, magnífico. Y habla de todas las campañas a lo largo de todos los océanos durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Es impresionante. Sí. Habla de todas estas campañas en el Índico también y todo. Es que en aquel momento, lo impresionante es que en aquel momento Gran Bretaña luchaba en la mar contra Holanda, Francia y España y los Estados Unidos. Sí, sí. Independientes. Y consiguieron mantenerse a flote. Da una idea de lo que era la Royal Navy, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tenemos esa situación que la Armada realmente se ha reacondicionado, ha conseguido buenas construcciones, tiene instalaciones y está en crecimiento, pero llega un momento que eso cae en declive. Es justo, bueno, de hecho le dan la del pulpo a Inglaterra, que se defiende como puede en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, pero después, ¿qué sucede para que se trunquen las cosas, Luis? Pues hemos llegado al momento de mayor esplendor de la Real Armada, que es eso, 1788-90, cuando teníamos eso, más de 350 unidades a flote de combate, y muere Carlos III, llega su hijo Carlos IV, justo con los problemas en Nootka con los ingleses, en las islas que están ahí pegadas a Vancouver. Se llega a un tratado de límites que por primera vez el Mar del Sur o ahora llamado Océano Pacífico deja de ser un lago español y se autoriza a los ingleses ya la entrada libre en el Pacífico, y de pronto viene la Revolución Francesa. Hay varias posturas en España, que si una neutralidad armada, en fin, lo de Aranda, Florida Blanca y sobre todo del Godoy, que yo comprendo que ahora ha habido una revisión de Godoy, pero como creo que para la Armada fue un desastre absoluto, pues para mí la verdad es que lo detesto profundamente desde un punto de vista histórico. Sí, vamos a darle cera, no te cortes, si hay que darle cera, se le da. O sea, sí, si son malas cosas, claro se le dice. Que le doy, yo le doy todo, hombre, al semental de corte ese. Sí. Sí.
por fin, en Godoy se cree que como nos salíamos con Inglaterra contra Francia, que eso va a ser coser y contar, cortar y coser, y que nada, vamos a recuperar el Rosellón y todo. La verdad es que nos salíamos con Inglaterra. Por una parte, el general Ricardo se entra en Francia y empieza a conquistar parte del Rosellón, y por otra parte acudimos en defensa aliados, el general Lángara y el almirante Hood acuden aliados a Tolón para ayudar a los realistas franceses. Uh-huh. Todo marcha estupendamente en 1793, pero en 1794 empieza a cambiar la tortilla. El ejército francés era poderosísimo. Nosotros nos tenemos que ir de Tolón, aunque incendiamos el arsenal y prácticamente dejamos sin marina a la Francia revolucionaria, pero los franceses empiezan a apretar y se meten en España. Es lo que os comentaba al principio, no sé si estaba esto ya en marcha o no, cuando se le achaca a Godoy esa frase de ni un navío más para la armada, fusiles para el ejército. Tanto así que a los buques, los fusiles, que son importantísimos para los combates a corta distancia, la fusilería, los buques tienen que entregar la mitad de su cupo de fusilería portátil para el ejército. Pero eso viene dado porque cuando los franceses llegan hasta Pamplona y amenazan a las Castillas, Godoy le entra el canguele. Ya os decía que es la primera vez que se llega a programar un posible escape de la Real Familia a Nueva España. La segunda vez es después, precisamente en 1808. Uh-huh. Pero ese momento dejan de existir prácticamente los caudales para la Armada. Y los arsenales empiezan a recibir la mitad, después hasta 1/8 de lo que recibían. Los arsenales dejan de estar preparados para mantener los buques no se mantienen, y esa fantástica marina ilustrada o armada de Carlos III, se llama Carlos III, pero vamos, tuvo mucho que ver Felipe V y Fernando VI muchísimo, esa fantástica armada prácticamente se consume de inanición, porque no dicen, en Trafalgar perdimos unos cuantos navíos, por eso no era nada. Más se perdían en la mar por los temporales y por los accidentes geográficos. No, el problema es que los barcos se hunden por falta de carena. Uh-huh. Así perdimos nosotros todos los buques, prácticamente. Todos los 3 puentes, incluso en la Guerra de Independencia, los buques los mandamos a La Habana y a Mahón, y la mayor parte se hundieron por falta de carena. Uh-huh. O sea, por falta de mantenimiento. En Santa Ana, Eso empezó en la Guerra de la Convención, 1793-95. Y ahí, de forma imparable, ya hasta Trafalgar y después la Guerra de la Independencia. Y ahí, después de la Guerra de la Independencia, es cuando la Armada prácticamente no tiene armada. Y son cuando se independizan nuestras provincias indianas, que como yo siempre he dicho cuando he dado conferencias en Sudamérica, se independizaron tan pronto porque no tenemos armada. Nosotros mantuvimos el imperio ultramarino 3 siglos porque había buques, había armada. Sin armada, naturalmente, el imperio ultramarino se disolvió como un azucarillo. Uh-huh. Pero vamos, esa es opinión personal mía. Sí, pero, o sea, los realistas que estaban allí, si no tienen apoyo, pues, ¿qué pasa al final? Claro. Claro. Bueno, ya entre los realistas también se peleaban, porque la situación política afectó mucho. Sí. Tanto el trienio constitucional, liberales, no liberales, bueno, había de todo, pero además no había buques, claro. Uh-huh. No había forma de llevar el gran ejército. Cuando Riego se subleva, había un ejército de 30.000 hombres que se iba a llevar al río La Plata. Sí. Eso podía haber acabado con la sublevación en Sudamérica. Sí. Pero se sublevó Riego y se deshizo el ejército aquel. Bueno, ahí a lo mejor ya no meteríamos en otros temas, pero a lo mejor habría... Y bueno, ya estaríamos en el siglo XIX. Y habría que hablar de, yo qué sé, de masonería y cosas de estas, que a lo mejor tiene algo que ver en el asunto. Pero bueno, nos desviaríamos del tema. Javi tenía algo que comentar. Sí, yo tenía una pregunta, no sé si maligna. ¿Hay una forma de hacer de comparativa o de hacer ver más o menos
en comparación con la actualidad, lo que costaba mantener un buque de 3 puentes? Javier, esa pregunta para nota de doctorado. Algo tenía que decir. Es una pregunta impresionante. No, hombre, yo te puedo decir, a ver si lo recordara, que el arsenal había costado, en la construcción del arsenal de Cartagena, me parece que eran 80 millones de reales, hablo muy de memoria, pero el precio era de risa, ¿no? Lo que había costado el arsenal de Cartagena cuando se acaba de construir en 1782. No sé, yo creo que no es comparable. Entre otras cosas, en aquella época la mano de obra era muy barata porque había muchos forzados. En el arsenal de Cartagena hubo un momento que había trabajando 3.000 esclavos y forzados, que son los que construían todos los edificios del rey, ¿no? Uh-huh. La mano de obra era barata, pero no lo sé. Pero en proporción sería igual. Yo creo que siempre ha sido, los buques deben gastar un porcentaje de su costo en mantenimiento. Y cuando no lo gastan, hay que parar los buques, lo que ha sucedido en épocas muy recientes. Sí. Cuando no hay dinero para mantener, pues el buque tiene que parar. Sobre todo si quieres que tenga seguridad, naturalmente. Sobre todo, bueno, si es un submarino, por ejemplo, no hay más remedio que pararlo. Submarino le haces las carenas que tienes que hacerle o nada más. Pero yo la proporción creo que sería prácticamente la misma, muy parecida. Uh-huh. Sobre este tema no hay más que ver lo que está pasando en la Royal Navy, como estaban hace 20 años y como están ahora, que prácticamente no tienen ningún portaaviones. Una situación de crisis, unas necesidades que había antes de con el telón de acero y tal, y ahora ya no hay esas mismas necesidades y encima hay una serie de problemas económicos evidentes. Y tienen problemas para el mantenimiento de los submarinos nucleares, que es lo principal que tiene la Royal Navy. Uh-huh. y la Marina francesa, aparte del portaaviones Charles de Gaulle, que precisamente está ahora en Cartagena. ¿Ah, sí? De propulsión nuclear. Uh-huh. Pero bueno, la historia se repite. Sí. Maléficamente. Bueno, ya les tenía que tocar a otros. Claro. Sí. Bueno, y ahora, antes de despediros, quería mencionar un poco, la obra de Luis, que nos ha acompañado y nos ha ilustrado, con su conocimiento en este programa, de lo cual yo me siento muy honrado, porque yo soy muy fan de todo este tema y por ende de Luis, ¿no? De Luis Delgado Bañón. Hay que decir que lleva 22 novelas dedicadas a la saga marinera española. 21 de momento. Sí, pero estás preparando la 22, que no sé muy bien. Eso sí, estoy muy metido en la 22. Sí. Ahora la que firmó en la Feria Libro Madrid, la que salió en diciembre, es la el Goleta volumen 21, el 31, la que se llama La Goleta Providencia, que es una excepción en la colección que se llama Una saga marinera española, en la que intento novelar la historia de la Real Armada del 18 a la Guerra Civil, como decía, en 50 y tantos volúmenes. El rigor histórico para mí es fundamental, rigor histórico marinero. La única excepción es, y lo pregunté a mis lectores y a todos, en Facebook, en mi blog, y en todo, es porque yo tenía una leyenda que cayó en mis manos por casualidad en unos documentos que estaban donde no debían estar, en lo que entendí que debía ser una leyenda porque no encontré explicación documental, y que era La Cruz de la Conquista, que es el subtítulo que tiene esa obra, el volumen 21. Y entonces, lo que aparece ahí, aunque todo el entorno es correcto y cierto de la Armada de ese tiempo y de la historia de ese tiempo en Nueva España, etcétera, en México, lo de La Cruz de la Conquista, pues no hay documentación histórica que lo sustente, y por eso es la excepción a la colección hasta ahora. Bueno, pero es una licencia. Dicen que es amena. Es una licencia que te permites, después de veintitantas novelas, ¿no?
te puedes permitir Pero esa he vuelto licencia. a la normalidad. Con el 22 regreso a la normalidad. Sí. Podemos Que se decir llama el navío Congreso Mexicano Motín a bordo. motín a bordo. El primer amotinamiento que triunfó en un navío español. El primero, anda. ¿Sí? No tenía idea de eso. Bueno, sí. pues en la isla de Guam, que después se le llama Guam, que era nuestra cara de los Estados Unidos. Javier, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo con respecto a la goleta Providencia, pues la verdad es que la tengo en cola de producción el próximo. Tengo que acabar un libro, con lo cual ya opinaré sobre si este pequeño cambio de registro me convence o no me convence a título personal. Yo no te preocupes, que no volveré a incidir en eso. O insistiremos porque sí, vaya, a saber. Sí. No, yo sí, bueno, yo sí hay una duda, y aprovechando el programa que estamos aquí, sí. Que sí quería resolver, porque yo las paletillas de cordero las tengo claras, pero la aguardiente de ceguín, ¿dónde se puede conseguir? No lo hay ya, del que menciono no lo hay. Cachis. Pero la paletilla de cordero sí te la puedo recomendar en Cartagena, en un sitio fantástico. La paletilla de cordero. El aguardiente de cejín, no. El de la época ese que se enviaba a la corte para nutrir a mis personajes y alimentarlos bien, no. El aguardiente era fundamental. Con el aguardiente se avivaba el vino y se daba un castillo de aguardiente antes de entrar en combate a la marinería. Sí, el vino y el ardor guerrero. Eso. Sí. Hay que decir que también podéis encontrar a Luis Delgado Bañón en la página de Facebook que tiene él, y también en la página web sagamarinera.blogspot.com.es. Ahí podéis ver todas las obras que tiene, que sí, son pues numerosísimas, la verdad, y más que va a haber. Y os podéis referir prácticamente si os gusta tal navío. Me gustaría romper una lanza a favor de la editorial Noray, sí, dedicada a temas náuticos, que es la que no solo publica toda a partir del volumen 12, sino que está reeditando los 11 primeros que había editado con otra editorial anteriormente, para que todos sean del mismo tipo, en cartoné. Creo que las edita magníficamente y apuesta por la colección en momentos de crisis. Sí. Y quiero romper, como digo, una lanza a favor de editorial Noray. Porque he visto que algunos además estaban descatalogados. Algunos sí, faltan por reeditar del 6º al 11º, nada más. En Noray están los 5 primeros y del 12º al 21. O sea que faltan 6 por reeditar solamente. Pues desde aquí recomendar a nuestros oyentes que se animen a adentrarse en la saga marinera. Muy bien. Española, de Luis Delgado Bañón. Y Luis, estás invitado cuando quieras. Hablamos de otro tema relacionado, porque aquí podemos meternos en, pues yo qué sé, cómo era el combate, cómo era el zafarrancho, cómo era de todo. ¿Cómo era la vida a bordo? Que es interesantísimo. Podemos hablar de la guerra de los 7 años, podemos hablar de la guerra de la oreja de Jenkins, podemos hablar de la guerra de independencia norteamericana, podemos hablar de muchísimas cosas. Sí. Así que estás invitado cuando quieras. Nada, ya sabes que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Vale. Y Javier, a Javier Beramendi lo podéis encontrar en Twitter, @tamtamberamendi. Javi, hoy no has podido intervenir demasiado. Hoy yo he estado un poco de acompañante. Pero bueno, está bien. No ser el que domina el tema de vez en cuando, también está bien. Hoy estaba preguntón, nada más. Nada más. En otros programas me toca llevar la voz cantante, pero en este menos. Pues un abrazo muy fuerte, Javier. Venga, un saludo. Bueno, vamos a despedirnos todos. Ya nos podéis encontrar en istocast.com y en Twitter, @istocast, en Twitter y la página de Facebook. ¡Hala! Pues nada, ya podemos despedirnos, podemos lanzar un adiós a todos nuestros oyentes. ¡Venga! Un abrazo para todos. Venga, hasta luego. Semper Fidelis.